El centro logístico de San Lázaro de Mérida será explotado por dos grandes empresas, lo que permitirá dinamizar de nuevo ese espacio y convertir a la ciudad en el polo logístico de la región. Hablaremos también de la iniciativa adoptada por el gobierno de Fernández Vara para negociar con los grupos parlamentarios el incremento, el aumento de las bonificaciones del impuesto de sucesiones en Extremadura, en esta nueva guerra que se ha abierto tras el pacto en Andalucía de Susana Díaz para hacer lo mismo con Ciudadanos. Y terminaremos comentando las nuevas noticias que nos llegan del referéndum catalán bajo el prisma de las diferencias de opinión que se concitan en esta mesa. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de La Picota, edición número 642, hoy con Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Así bien, muy bien. 642, que se dice pronto. Se dice pronto. Por cierto, a mí me gustaría decir dos pequeñas cuestiones antes de todo. Son muy cortitas, además muy repetitivas porque... Ya estamos acostumbrados a vuestras introducciones. Se siguen sufriendo, largas. Se siguen sufriendo. Sí. Mérida está muy mal iluminada. En Mérida nos cruzamos la gente y no nos podemos ver la cara. Y yo no es que quiera ver la cara a nadie, pero lo que no puede ir la gente medio asustada porque hay zonas en Mérida, muchas zonas cada vez más, que tienen esa luz que no tiene intensidad suficiente y que además faltan postes de luz. Y voy a dar dos ejemplos. Dos. Primero, barriada o zona de la Antigua. En la Antigua no hay luz suficiente. Me lo han comentado por la calle, que alguna vez me han oído decirlo por aquí. Pues en la Antigua no hay luz. Y además, no sabemos por qué, hay una rata que parecen gatos. Hoy se me ha dicho. Hoy se me ha dicho. Y pongo otro sitio, que es la zona también de bodegones, todo lo que es la calle Berzocana, todo lo que es la avenida de la calle Anas, todo eso es que te cruzas con la gente y es que no puede ser. Y la gente, el personal, cuando van dando, y ahora que oscurece muy temprano, hombre, no podemos ir con ese temor de ir por calles oscuras como si esto fuese principios del siglo XIX, con esas bombillas, ¿te acuerdas, Antonio Alcalde? Esas bombillas que era tremendo, era tremendo, vamos. Bombillas esquileras. Bombillas esquileras, ¿no? Entonces, con el peligro que ello conlleva, sobre todo en el paso de peatones, ya hemos comentado aquí. El paso de peatones y el paso entre peatones, que la gente vaya con una cierta seguridad ambiental, que no vaya en la oscuridad. Se lo digo al señor alcalde, aunque tenga sus razones y demás, pero eso no es problema. O ponga más postes de luz o haga lo que tenga que hacer. Sí, las razones que aduce es la contaminación lumínica. Pues me encanta estar contaminado lumínicamente, porque así se puede ir uno seguro por la calle. El que quiera que esté a oscura, que se quede en su casa y en su cuarto a oscura. Es cierto que en algunas avenidas, como la Avenida de América, por ejemplo, las farolas tienen dos brazos, uno para alumbrar la calzada y otro para alumbrar la acera. Las de la acera están todas apagadas. Claro, eso ahí. Pero es que en otras que no hay luz. No hay luz. Aquí, esto se arregla de dos maneras, o con más intensidad o con más postes de luz. Y hombre, ahora que está la tecnología LED, que es más barato, el consumo, lo digo, pues se podría aprovechar para Antigua siempre ha sido una asociación y una barriada muy reivindicativa. Yo no me ha parecido haber leído nada sobre esto. Y quien me lo ha dicho, creo que no me ha dicho algo que no tenga que ver con la verdad. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, hombre, esperando que llueva. Yo creo que el gran acontecimiento de este otoño, por encima de otros de primera plana, es también que llueva. ¿Hace falta? Sí, y luego, con relación a lo que he dicho... Perdona, esta semana, según el registro de del Ministerio, todas las semanas nos envían el nivel de los embalses. Esta semana está por debajo del 40% de la media nacional. Ha bajado el 40% lo que hacía ya muchos años. Es lógico, no hay precipitaciones y, hombre, será un acontecimiento cuando llueva. Nos olvidamos ya que existe la lluvia. Y con relación a lo que ha dicho Domingo, yo en ese tema también soy muy recurrente, muy insistente. Tiene razón. Hago causa común con él. Creo que la intensidad lumínica, especialmente en los pasos de cebra, aquí denunciamos uno que se iluminó, que era el de allá arriba, cerca del tanatorio en Monte Alto, porque los pasos de cebra a mí me angustian y las incorporaciones también. Es decir, es posible que en los ámbitos, en los índices, en los ratios lumínicos estemos en orden, no lo sé, pero a mí me parece que hay una baja iluminación. Y especialmente se es mucho más sensible en los pasos de peatones. Sobre todo porque todos conducimos con tranquilidad, pero hay gente que lo hace de una manera incorrecta y puede crear un problema.
Bueno, pues es cuestión de tratarlo también algún día un poquito más en profundidad, porque efectivamente entrañan peligro grave. Hay ya algún paso de peatones, concretamente dos, que es el que está situado en la rotonda, se llama de la Capitalidad, con el puente Lusitania, que la han iluminado. Se ilumina conforme se acercan los peatones, tiene un sistema automático para encenderse, pero evidentemente hay otros muchos donde hay un grave peligro. ¿Cómo está Juan Viera? Buenas noches. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Preparando el acto, después te preguntaré, no ahora, sí, sobre el acto del viernes. Sí, estupendamente. Y hablando de luz, yo creo que el problema que se presenta es que todos los ayuntamientos intentan reducir el consumo por el precio de la luz, que el problema fundamental es el precio de la luz que bueno, que de alguna manera debería de reducirse, no solamente para que el gasto de los ayuntamientos sea menor, sino para que el gasto de la familia de alguna manera también se redujera, ¿no? Ya gastan bastante menos. O sea, que llevas razón en lo que has dicho, vale, bajemos la luz, pero que aquí no estamos en bajar la luz, a lo mejor es poner más postes de luz, porque se refiere al precio que sí, pero yo me refiero por el coste energético, que la mayoría de los ayuntamientos intenta huir de los gastos que ocasiona bueno, aquí el está suministro eléctrico, ¿no? En Mérida está privatizado, lo lleva Endesa directamente la iluminación. Ya, pero que, o sea, entonces el ayuntamiento que tiene que exigir a la empresa en ese la caso, correcta iluminación. En ese caso me pone al día de que es el ayuntamiento el que debe exigir a la empresa que plantifique más luz, más elementos que den que Endesa luz. Tiene a oscuras a la ciudad de Mérida. Es algo con el visto bueno del ayuntamiento o con la aquiescencia del ayuntamiento. Que no sabía que estaba privatizada la luz aquí en Mérida, ¿no? Está privatizada, sí. Si es como dice el bueno del moderador. Es así. Bueno, vamos a entrar en otro tema local, porque como ya adelantábamos en el informativo de esta casa de ayer, las empresas MSC Rail y Renfe serán las encargadas de explotar el centro logístico San Lázaro de Mérida mediante una joint venture. Es decir, que se unen para compartir costes y beneficio en función de su... ¿En español cómo es? Perdona, porque es que lo estoy diciendo. Se unen las dos empresas y comparten costes... Una unión de empresas. Exacto, y beneficios en función de la participación. Más que una UTE, más que una UTE. Es más, exacto. Sí. Vale, muy bien. El contrato para la UTE es una nueva empresa en sí mismo, tiene personalidad jurídica, esta no. Son las dos empresas, mantienen su propia personalidad jurídica. El contrato para la gestión de los servicios y comercialización de la terminal asciende a 364.632 euros y tendrá una duración de 5 años con opción a prórroga. Al concurso se han presentado dos empresas, lo que demuestra el interés por la explotación de este centro, aunque la ganadora, como hemos dicho, es la participada por Renfe. El espacio que gestionarán los nuevos adjudicatarios es de 21.500 metros cuadrados y permitirá la salida de mercancías hacia Madrid y Valencia, Algeciras y Huelva, si se arregla. MSC Rail es la segunda empresa naviera del mundo por capacidad de carga y el año pasado adquirió el operador ferroviario portugués CP Carga, es decir, que son dos grandes empresas, lo que esperamos que dé garantías a la explotación. Antonio, tú que has vivido intensamente también cómo ha sido la historia del centro logístico. Hombre, a mí la noticia me ha caído muy bien, me encanta. ¿Por qué? Pues porque le da la razón a la logística, a los elementos de intersección de los ejes de simetría, en este caso ferroviarios, que deben ser equivalentes también con las carreteras, son elementos multimodales que deben ser paralelos, deben ser cercanos. Nadie se le hubiera ocurrido trazar la autovía Sevilla-Gijón sobre la vieja ruta de Mérida-Astorga, la vieja ruta de la Plata, yéndose a Évora a coger la vuelta. En fin, sí, está claro que esos ejes de simetría, que en gran medida los trazaron los romanos, pues deben actualizarse en su funcionalidad. Y en consecuencia, me alegra muchísimo que se reconozca que el tema ferroviario, que es un tema de una gran trascendencia, como estamos viendo, y donde posiblemente, como muy bien ha dicho Rafael Lemus esta mañana en el Senado, hemos cometido todos errores, todos han cometido errores, pero hay que volver a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad en este caso?
La normalidad es que los ejes de simetría ferroviarios coinciden en el lugar lógico donde coinciden los caminos, que es en Mérida. Los caminos de hierro y los caminos de las viejas calzadas romanas, en su origen. En consecuencia, Mérida debe centralizar toda la logística complementaria a esos usos, incluyendo los talleres de reparación como estaban antiguamente en el viejo llamado cocherón, y como estaban las grandes naves, los depósitos de máquinas. Y Mérida era un gran complejo ferroviario cuando estos trazados los explotaba una empresa privada que era MZ, Madrid, Zaragoza, Alicante, en lo que tuve el honor de familiares míos. Un tío abuelo mío fue maquinista, Julián Vélez Morillo, Julián Vélez Cordero, perdón. Entonces, esta realidad que supone Mérida debe intercalar, debe funcionalizar, el uso, el tránsito de mercancías y de viajeros al conjunto del país. Por eso nosotros aquí en esta tertulia hemos defendido, de forma de bloque, todos hemos defendido ese que afortunadamente vuelve a la palestra, porque es un eje vital, el Lisboa-Valencia, el gran eje de Lisboa, Badajoz, Mérida, Benito, Villanueva, Ciudad Real. Ese gran eje es fundamental porque es un eje diametral peninsular. Por la misma razón que nosotros, en la logística de contenedores, estamos condicionados en mucha mayor medida a lo existente en el Estado español, a los dos grandes puertos del Estado español, que están entre los 5 primeros de Europa, del que el primero es Ámsterdam, y que son Valencia y Algeciras. Y esos puertos debemos nosotros de condicionar nuestra logística por el bien de la región. Si nosotros tuviéramos una rapidez de acercamiento a Levante para que veamos las consecuencias de decisiones correctas. Si nosotros llegáramos a todo el arco mediterráneo que define el viejo país, el país valenciano, que es un país muy fenicio, muy activo, de mucha iniciativa, tanto por autovías, que hay que hacer el tramo Santa Amalia, Ciudad Real, punto. Y el tramo de ferroviario que sea en una gran velocidad, en un 160, Con eso, nosotros si llegáramos, si Valencia, Levante, los valencianos pudieran meterse, y alicantinos, y los castelloneses pudieran meterse al centro de Extremadura, a Vegas Altas, con rapidez, eso supondría un impulso tremendo a las Vegas Altas. Tremendo, pero es que cuando llegamos a Santa Amalia se rompen todos los parámetros. Por lo tanto, yo creo que es importante que Mérida recupere ese papel. Y lógicamente no tiene ningún sentido que omitamos el uso de nuestros puertos, que son Algeciras y Valencia y Huelva. Huelva tiene un potencial de 50.000 contenedores año. Todo el conjunto de Vegas Altas respecto de Tomate o Vegas Altas de contenedores no llega a 20.000. Con lo cual, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no reemprendemos los ejes de conexión con Andalucía, etcétera, etcétera? Y sobre todo la vía de la Plata. Llegar a Puerto Llano, llegar a Madrid, por 2 rutas, por Puerto Llano y por Talavera de la Reina. El corredor del suroeste. Claro, y llegar a Sevilla, y llegar a Huelva, y llegar desde Alborchón, al lado de Cabeza del Buey, a Córdoba, que hay 130 kilómetros. ¿Parece ciencia ficción? Bueno, pues sacamos aquí un monográfico con mapas y con historia de cómo es el ferrocarril de Extremadura. En el ferrocarril de Extremadura ha habido trazados que no sé, viejo trazado de Azuaga a Fuente del Arco, vía estrecha para sacar minerales. En Extremadura se trazó un ferrocarril de Villanueva a La Serena a Talavera por la comarca de la Jara, con el viaducto impresionante, como el de Talavera, el de Azután, el de Guadalupe o el de Azután. Es impresionante, en los años 20, en los años de la dictadura de Primo de Rivera, en la República, en el franquismo, se cerraron aquel ferrocarril que iba por Guadalupe, Canarias y Choza, un ferrocarril excepcional. Ese ferrocarril, Juan Benés, el ingeniero, escritor de Volver a Región, el William Faulkner español, como se le trató, que era ingeniero de camino, dijo que sería muy interesante para traspasar agua del Tajo al Guadiana. Pues esas son las cuestiones en las que hay que hablar. Porque Extremadura en este momento se encuentra en un cruce de camino. Cataluña abre un melón. Es decir, cuáles son los potenciales endógenos y a lo que nosotros renunciamos históricamente.
¿Por qué se cerró Santana en Linares? Se potenció Barcelona, se potenciaron a la burguesía que apoyaron a Franco. Y esa historia abre un camino nuevo. Y el camino nuevo es, entre otros, en este caso, el ferrocarril y el centro ferroviario de Extremadura, Mérida. Me alegro mucho. Vale, ¿qué os parece el hecho de que se haya formado un tándem entre una empresa pública y una empresa privada, Domingo? Bueno, yo en primer lugar lo que vengo a corroborar y se confirma aquí es que Mérida es el nudo de comunicaciones del Bajo Oeste de la nación española, sin ninguna duda, porque lo mismo que lo han hecho aquí estas dos empresas, Renfe y MSC Rail, pues lo podían haber hecho en otro sitio. Si han elegido Mérida, no creo que sea por criterios al margen de que Mérida es un nudo de comunicaciones y al margen de la idoneidad de Mérida. Eso ya los romanos se establecieron en Mérida y no fue por ir contra nadie ni contra nada, sino fueron al mejor sitio comunicado de esta zona de la Hispania, de España romana. Entonces, dicho esto, a mí que se unan Renfe, que aparentemente, aunque pueda tener la acción de oro y todo eso el Estado y pueda ser, podríamos considerarla como empresa pública, bueno, la otra no es de una, con todo los respetos, integrada por una asociación de vecinos. La otra empresa es, como has comentado, la segunda naviera, la empresa segunda naviera del mundo, o sea, del globo terráqueo, por capacidad de carga. Y además, otro dato que lo has apuntado al comentarla, al narrar la noticia, Fran, y es que ya esta empresa, MSC Rail, adquirió el operador ferroviario portugués CP Carga. Entonces, está clara la intencionalidad, eso que nos ha hablado tantas veces y con razón y nos ilustra Antonio Alcalde, ¿no? Y es traer desde Portugal los contenedores, las mercancías, que vengan a Mérida, desde Mérida tengan que ir a Madrid, a Valencia, a Algeciras y a Huelva. Es decir, esto puede ser un primer paso, sí. Tengo una pequeña duda, estos son los terrenos que hay al lado de la estación, ¿no? Los contenedores de la estación, toda esa zona. O sea que, pues me parece formidable y es una buena noticia de la que nos tenemos que alegrar, por el bien de Mérida y por ende por el bien de Extremadura y de España. Juan, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo pregunto, ¿antes esto quién lo explotaba? Otra empresa privada. La anterior fue otra empresa privada, pero tuvo problemas. Precisamente uno de nuestros picoteros era accionista de esa empresa privada con los precios que le ponía Renfe. Sí, creo que en una ocasión hablamos del tema ese también, ¿no? Exacto. Que no era rentable. Exacto, no era rentable. Ahora se supone que con Renfe ya... Renfe está dentro. Como interesada, esto sí tendrá avisos de rentabilidad. Hombre, y lo importante de esto, que es otra cuestión que no hemos analizado, es que es el mercado el que ha elegido Mérida como punto neurálgico, logístico. Juan. Sí. Bueno, yo... Y no ningún gobierno. Menos mal, sociedad civil, por fin. Y es que eso era una plataforma logística de contenedores en los finales de los 80, en la segunda mitad de los 80. Unirme de alcalde, ¿no? Estaba yo de alcalde. A la opinión de Antonio y de Domingo en el sentido ese de que esperemos que esto pues dé una vitalidad y un desarrollo importante a toda la distribución de mercancías y a todas las cuestiones de carácter comercial, ¿no? Porque se supone que al estar metido Renfe y al estar metida esta empresa, que parece ser que es una multinacional, que por su capacidad es la segunda empresa naviera del mundo, pues se revitalice todo el movimiento de mercancía, lo que será también importante para la creación de empleo y para la actividad en general en Mérida, ¿no? Y tierra de barros, todo. Indudablemente. Bueno, vamos a otro punto de interés, otro foco de atención, y es que ayer conocimos que la consejera de Hacienda y Administración Pública avanzó que la Junta negociará con los grupos parlamentarios modificar el impuesto de sucesiones en la región con la finalidad de poner en valor y mejorar las bonificaciones existentes. La Junta volverá a reclamar al Gobierno central que exista una armonización de mínimos para que las comunidades no entren en una guerra por bajar este impuesto, cuya última competencia la tiene el Estado. El PP ha recibido bien la propuesta y considera la evolución de la consejera
de la que dice ha estado los 3 últimos años luchando con su grupo para eliminar todas las bonificaciones existentes. Juan, empezamos por ti. Bueno, yo creo que con esto del impuesto de sucesiones hay mucha demagogia, se está utilizando la demagogia en abundancia y se está utilizando por ciertos sectores políticos y de carácter económico que tienen cierto potencial, cierto poder. En primer lugar, cuando se habla del impuesto de sucesiones, hay que tener claro que el impuesto de sucesiones es un impuesto estatal, y que la gestión de las comunidades autónomas, pues se le atribuyó esa gestión y tal, ¿no? Por tanto, la presión que se viene haciendo por sectores del Partido Popular para acabar con ese impuesto de sucesiones, porque son realmente los que están machacando el tema, pues lo tenían o lo podían haber hecho fácilmente cuando tuvieron mayoría absoluta, haber acabado con el impuesto de sucesiones a nivel nacional y punto. No que ahora, desde hace unos años, se está machacando. Aquí en concreto, en Extremadura, concretamente, la entrada del gobierno de Monago, si no recuerdo mal, llevó a cabo una reducción importante en el impuesto de sucesiones. La cantidad mínima a partir de la cual se pagaba eran 175.000 euros, hasta creo que era el 99% lo que se reducía, si no me equivoco, hasta 325.000, y a partir de 325.000 hasta 600.000 era el 95% las bonificaciones, y a partir de 600.000 pues no se pagaba el 90%, o sea que el mínimo a partir del cual era 175.000 euros. Eso se introdujo en el periodo de Monago y el gobierno de Fernández Vara mantuvo el impuesto de sucesiones y eliminó toda esa batería de bonificaciones para las donaciones. O sea que en el caso de las donaciones había que pagar de acuerdo a lo establecido por la Agencia Tributaria Estatal, los porcentajes que se establecen mínimos. En definitiva, yo creo que hay un sector importante de la sociedad ligada básicamente al Partido Popular y a personas de cierto nivel económico, a ciertas élites económicas, que intentan eliminar este impuesto que de alguna manera pagan las clases sociales más favorecidas. Pocos sectores de trabajadores pagan este tipo de impuestos. Y al eliminar este impuesto, se eliminan las ayudas a la educación, las ayudas a la sanidad, las ayudas a la dependencia desde las diferentes comunidades autónomas. Disminuyen los recursos destinados a servicios sociales que utilizan las clases trabajadoras. ¿Y eso qué implica? Eso implica que ante este deterioro de la capacidad económica hay que privatizar. Y ese es el sentido último de tratar de reducir o eliminar el impuesto de sucesiones, disminuir la capacidad económica de las comunidades autónomas al objeto de que no se puedan atender debidamente los servicios como la educación, la sanidad, la dependencia, etcétera, etcétera, y no haya más remedio que privatizarlo. Y ese es el objetivo que se está planteando desde mi punto de vista, en última instancia, es el trasfondo de la batalla que se está librando ahora por la reducción del impuesto de sucesiones que se está planteando aquí en Extremadura. Cuando, bueno, ya después seguimos hablando, porque si no... Sí, a ver, Domingo. Yo parto de la siguiente premisa. A menor cuantía de los impuestos, es decir, a impuestos más bajos, mayor recaudación, porque declara todo el mundo en pequeña cuantía. Bien, en el impuesto de sucesiones y donaciones, como bien ha dicho Juan, es un impuesto de carácter nacional, pero cedido a las diferentes comunidades autónomas. Es un ejemplo más, y son tantos prácticamente en todos y cada uno de los aspectos del desastroso estado de las autonomías. Es un ejemplo más de cómo esto lo que está trayendo es la desigualdad entre los españoles y la desigualdad entre los españoles por vivir en diferentes regiones de la nación española.
¿Por qué? Porque existe la facultad legislativa autonómica de cambiar los tipos y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, en primer lugar, el impuesto de sucesiones, hay muchos especializados en la universidad que vienen a decir que es un impuesto de doble imposición. ¿Por qué? Porque es un bien inmueble, un piso, una casa, una parcela, un algo, si es un piso, ya está pagando durante el tiempo que ha estado en el causante, en la persona que ha muerto, el que era dueño, ha estado pagando el IBI, ha estado pagando IRPF, ha estado pagando los impuestos correspondientes que le corresponden. Y ahora... La propia adquisición también. Y la adquisición, naturalmente. Digo, ya una vez adquirido, yo me compro un piso y yo estoy pagando mi IBI, yo, si es mi vivienda habitual, está fuera, si no es vivienda habitual, tengo que pagar también por un rendimiento en el impuesto por capital inmobiliario, en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, y también en mi propia vivienda estoy pagando otros impuestos. Ahí están los impuestos, cualquiera sabe. Además, el IBI viene a suponer prácticamente como si uno, lo he dicho muchas veces, como si uno un mes al año pagase la renta de su propio piso. Que uno calcule lo que paga de IBI y a cuánto está la renta del piso donde vive. Está un poquito más, poco menos, pero no mucho menos. Entonces, esa es la realidad. Tiene que haber un sistema de bonificación. Y cuando se dice armonizar a nivel nacional, no significa subir los impuestos a nivel nacional. A mí cuando me dicen armonicemos a nivel nacional este tipo de impuestos que están gestionando las comunidades autónomas, me echo a temblar. Me echo a temblar porque inmediatamente lo que se pretende es subir los impuestos. Y bastantes impuestos tenemos aquí, que la clase media está radicalmente esquilmada a impuestos. No se está cumpliendo la Constitución, tampoco aquí, porque el conjunto de impuestos que pagamos los españoles tiene alcance confiscatorio. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí en Extremadura? Pues se ha levantado una movida popular. Pasa que no lo hacen a base de escrache, ni lo hacen a base de quemar contenedores, ni lo hacen a base de mearse en la policía y de insultar a la policía, sino que lo están haciendo de una manera civilizada. ¿Por qué? Porque esto está llegando a la gente normalita, a la clase media, a las clases trabajadoras, a la gente que lo que ha hecho es que ahora es pensionista y que ha ahorrado y tiene un par de pisitos, y cuando se muere, pues quiere que sus hijos paguen lo que tengan que pagar, pero lo que no puede ser es que paguen y se queden sin piso, que hay gente que para pagar las herencias tienen que vender el piso. Entonces, aquí hay que aplicar el sentido común, porque claro, esto es algo bastante técnico. La herencia se tiene que mirar primero entre herederos directos, herederos forzosos, es decir, la línea recta, padres-hijos, hijos-padres. Después nos vamos a la colateral, hermanos, sobrinos, tíos. Todo es que es bastante complejo, Yo, grosso modo, ¿qué podría decir? Bueno, a mi entender, por lo menos los herederos directos, es decir, la línea padres-hijos, hijos-padres, debieran tener un cuadro de bonificaciones francamente importante. Y solamente me fijo en un espejo donde va de cine el tema del impuesto de sucesiones y donaciones. Donde va de cine, Madrid. Yo me fijo en Madrid. En Madrid se está recaudando mucho y en Madrid hay importantísimas bonificaciones. Y no nos vayamos muy lejos. La comunidad colindante nuestra región colindante de esta nación española, Andalucía. En Andalucía acaban de aprobar una nueva modificación del impuesto de sucesiones a instancias de ciudadanos, así es cierto, a instancias de ciudadanos, que no le ha quedado otra que el gobierno aprobarlo. Y han puesto 1 millón de tope. Pero es que la bonificación debiera ser como el IRPF, progresivo. Porque si ponemos un tope de 600.000 euros, ¿qué pasa? El que tenga en vez de 600.000, 601.000, ese no tiene bonificación ninguna. Y por último ya, y termino, moderador. Ha hecho muy mal este gobierno en quitar la bonificación de donaciones. Ha hecho muy mal.
Porque lo que quiere hacer un padre con respecto a sus hijos muchas veces es donarle sus bienes o parte de sus bienes y que sea con el menor coste posible. Ahora, así nos va en Extremadura y en otras regiones donde cada vez están más altos los impuestos. A ver, Antonio, acabamos contigo. Bueno, esto es que tiene una serie de hijuelas que complican, y sobre todo una cuestión que a mí nos parece mucha gente la más problemática, y es la diversidad de criterios entre distintas comunidades autónomas y, de hecho, los distintos territorios. Y es absolutamente obligado que el Estado, como garante de la redistribución de recursos y como ordenador, valga la expresión, del conjunto de los ciudadanos respecto de políticas de carácter sociales, de carácter redistributivas, vuelvo al hilo, sea el que determine una línea homogénea, porque si no me equivoco, el año pasado, en los últimos años, se han empadronado un montón de ciudadanos extremeños fuera por razones fiscales, con lo cual el Estado tiene que asumir la obligación de estandarizar un modelo para todos, por si no ocurre el caso de Andalucía, el caso de Madrid, la despoblación de Extremadura, etcétera, etcétera. Y luego la cantidad de gente que ha renunciado a sugerencias porque no podían pagar la fiscalidad de ese trámite de sucesión o de transmisión sucesorio. Con lo cual, claro, está en una problemática muy complicada. Y yo en ese aspecto vuelvo a reiterar mi fe en ese aspecto, no en otros que se están utilizando de mala manera. Vuelvo a reiterar mi fe jacobina. El Estado es la gran conquista de la humanidad, el gran redistribuidor. Algunos se lo quieren cargar, inventar estados nacionalistas del corte de Schiller, de proceder al corte romántico, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Eso es una chorrada que no tiene sentido y que hace ser solidarios con Macedonia y solidarios con los manchegos, los extremeños. Y en este caso concreto es necesario que el Estado asuma su papel jacobino, su papel de garante de la igualdad del conjunto y de la redistribución de los recursos. Y en ese sentido, yo no voy a añadir más de lo que ha dicho Domingo, estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Juan, pero datos concretos. Hay problemas, claro, problemas de recursos, de recaudación, pero no es menos cierto también que hay empresas que vienen de los Emiratos Árabes y se les regala el oro y el bono, todo. Bueno, miren ustedes, que yo creo que ese no es el sistema, porque el Estado también tendría que ser garante de que en Mérida, en Don Benito, hubiera una fábrica de coches, como hay en Barcelona unas cuantas. Venga, a ver, muy rápido. La próxima vez nos dice 5 minutos, y el que no los agote, que pueda recuperarlo. Entonces, a mí me gustaría apuntar una serie de datos concretos. En cuanto a lo que dicen algunos expertos jurídicos, no es una doble imposición porque lo que se paga es por un incremento patrimonial. Porque lo mismo ocurriría en el caso del IVA. Yo con mi renta voy a comprar un producto, me graban el IVA, pero también esa renta ha pagado el IRPF. O sea que hay que tener cuidado con eso. En segudo lugar, yo he sido más breve que los anteriores intervinientes. Aquí en Extremadura, en Extremadura, datos concretos, en estos últimos años, desde 2013 para acá, quienes han pagado por sucesiones y donaciones no llegan a 4.000 personas. O sea, en el año 2013 pagaron 6.000 personas, y en estos últimos años, después de las modificaciones que introdujo Monago, de cada 1.000 personas ha pagado una o dos como máximo. 2 o 1.000 personas por... Apunto un dato, en el 2016, según la consejera, la recaudación por esta vía en Extremadura ha sido 38 millones de euros. Bien, o sea que el número de personas que paga por el impuesto de sucesiones o donaciones aquí en Extremadura, de 1 o 2 personas, desde el año 2013 para acá, por cada 1.000 habitantes o menos. Vale. En segundo lugar, los que se empadronan fuera por razones fiscales no son trabajadores ni clases populares, porque si tú las viviendas y los bienes inmuebles pagan en donde estén. Entonces, si yo me empadrono en Madrid es porque tengo mucho dinero para dejar esa herencia, o sea, no es una persona normal y corriente, es gente con mucho dinero que tiene que pagar. Y cuando las renuncias a la herencia en este último periodo de tiempo,
pues no habrán sido un mínimo. Por ejemplo, en Andalucía, que son los datos que leí hace unos días, habían renunciado a la herencia unas 600 personas en el año 2016, 600 personas, y las renuncias no son no son porque tienen que pagar, no, sino porque esas herencias también pueden llevar deudas que no son asumibles por esa familia. O sea que aquí en Extremadura no sé cuántos habrán renunciado por herencia, pero pueden ser 60 o 70 personas en el año 2016. En todo caso, son datos concretos que convendría venga, muy rápido, que saber. Si no nos comemos tiempo. Bueno, El siguiente tema. Domingo. Hay más cosas para hablar. Y termino ya la última cuestión. Lo que se paga en Madrid por transmisiones, por impuestos de sucesiones y donaciones de padres a hijos, la reducción es del 99%, igual que en Extremadura, en donde en Extremadura también donaciones directas de padres a hijos es del 99% de cuando son cantidades superiores a 175.000 euros. Si son inferiores no se paga nada. Vale. Entonces, a ver qué trabajador le deja transmite una herencia de más de 200.000 euros a sus hijos, aquí en Extremadura. Domingo. Un pequeño matiz simplemente ilustrativo. En Madrid, la herencia de padres a hijos y de hijos a padres tiene una bonificación, todas las herencias sin límite de patrimonio, del 99%. A esa es la que yo me apunto. Aquí no. Aquí el heredero ha de tener un patrimonio preexistente, según los casos, de 600.000, de 300.000. Entonces hay diferencia entre Madrid, que es mucho mejor que aquí. Pero a ver quién tiene aquí eso. Dicho esto, yo es que partiría de la base que entre herederos forzosos, padres a hijos, o entre cónyuges, marido, mujer, y por una simple y básica reivindicación de defender la familia natural, padre, madre, hijos, así de sencillo, y abuelos. Es que la unidad económica es la propia familia, y entre padres e hijos, marido, mujer, no debiera pagarse un duro por el impuesto de sucesiones. Ahora sí que, si queréis, podemos hablar si se debe pagar entre, si es a un sobrino, si es a un tío, si se hereda de una tía abuela, o si bien se hace una disposición testamentaria a favor de un tercero que familiarmente no le toque nada. Entonces, hombre, o defendemos la familia o no la defendemos. Y estoy contigo, alcalde, en que hay que estandarizar. Lo que no puede ser es que heredar sea una confiscación y que, dependiendo del lugar de la nación española donde se encuentre el español, tenga que pagar más o menos impuestos, sobre todo cuando se trata de un impuesto de carácter nacional. Eso es genuinamente injusto. Que lo imponga el Estado, que lo imponga. Claro, aquí hay muchas cuestiones. Por ejemplo, las fincas grandes, que en Extremadura cambiaron de manos en la desamortización civil de Pascual Madoz, no en la religiosa, la de Mendizábal, que se ha cacareado. Cambian de manos extensiones brutales. Un tercio de la superficie de Extremadura, grandes fincas, no pagan impuestos. Se le propician líneas de ayudas importantes ante la Unión Europea sobre una supuesta estatus medioambiental, etcétera, etcétera, pero con una diferenciación de juegos de interés, toreros, constructores nuevos, y eso, claro, la desamortización es un factor negativo. Si el Estado nuevo en un territorio, el gobierno, tiene que plantear recaudación, tiene que plantear seriamente desde una confluencia con el Estado. ¿Por qué? Por muchas razones, porque si hay que recaudar, miremos Almaraz, todo lo que tiene aquí Iberdrola, todo, ¿cómo se va a querer ir el País Vasco? Si tiene un soporte fiscal, perdón, no lo digo, acojonante, lo digo. Acongojante, gracias, en el resto del país. Es decir, Iberdrola, la burguesía de Neguri, de Extremadura, el 53% de Almaraz, toda la fiscalidad, el 53% de Almaraz, de la que es dueña, se la lleva enterita para Bilbao. El 100% del IVA, también, el 100% del 53% de su propiedad de Almaraz. El 100% del banco del Salto José María Oriol de Alcántara, 1.000 millones de kilovatios hora, 1.000 megavatios facturables año,
se va crudita al País Vasco. Estamos hablando posiblemente de 2 o 3 mil millones de euros que se va de fiscalidad de las explotaciones nucleares, o sea, perdón, eléctricas de aquí. Bueno, ¿y usted? ¿Y quién le pone a esa historia, el dogal? Es decir, hay que hablar de fiscalidad, claro, pero sobre muchos factores. Y sobre factores que permitan que una sociedad pueda crecer armónicamente. Porque vuelvo al hilo. Hoy es utilizar el capital de Marx solamente del sector productivo es un error, porque nuestra sociedad está basada fundamentalmente en más del 60% en el sector servicio. El sector primario, que es el que vio Marx, que en el caso de Extremadura, a principios del siglo XX, más del 60% de la población activa era agrícola, era rural, era agrícola, 60 o 70. Hoy en Extremadura es el 5%. En España es el 3 y pico, el 4, añadiéndole el sector de agroindustria y bebidas, se va al 5% de media en España. Da de comer fantásticamente a los españoles y permite exportar 40.000 millones, pero la población activa es muy baja. Por lo tanto, esto hay que analizarlo en más profundidad, porque si no lo analizamos en profundidad, al final llegan unos señores de no sé dónde, de Dubái o de Emiratos Árabes, y montan una historia y se llevan 1 millón de metros cuadrados por la cara, a través de intermediadores y comisionistas. Y todos están contentos. ¿Contentos por qué? ¿Por qué no pedimos automoción? ¿Por qué no pedimos, como tiene Valencia y como tiene Valladolid y como tiene Barcelona y como tiene Valencia, elementos de automoción? Que el siguiente tema nos va a entretener también y nos va a ocupar bastante tiempo. Hablamos de Cataluña porque la Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado a los Mossos que precinten antes del sábado las escuelas y centros cívicos que previsiblemente servirán para votar el domingo. Fuentes de la Fiscalía subrayan que probablemente lo harán al acabar la jornada escolar del viernes para evitar su ocupación posterior, en una instrucción que este miércoles ha comunicado formalmente al jefe de los Mossos, José Luis Trapero. El fiscal ordena además impedir las votaciones a menos de 100 metros del local designado. Mandos de los Mossos ven con preocupación la instrucción ante posibles desórdenes públicos y ven insuficientes sus efectivos para acatarla. La Fiscalía prevé que esos centros puedan ser ocupados y también pide a los Mossos por ello que los identifiquen y que se incauten de los efectos e instrumentos destinados a facilitar la votación, especialmente urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral. La instrucción es muy concreta y abunda en detalles. El precintado de los locales, por ejemplo, deberá ser visible y efectivo, por lo que la Policía Autonómica deberá utilizar materiales que garanticen la inviolabilidad del sellado y un cartel que advierta de la responsabilidad penal de quienes violenten el precinto. Para impedirlo, los Mossos deberán vigilar la integridad de los precintos hasta las 21 horas del domingo 1 de octubre, una vez concluida la jornada de votación. La instrucción también ordena a los Mossos que impidan la constitución de las mesas electorales prevista por la Generalitat para las 7:30 de la mañana del domingo. La policía tendrá que evitar el acceso a los responsables de la consulta al colegio. El objetivo, señala la Fiscalía, es prevenir la conformación de las votaciones y también prevenir los posteriores desórdenes públicos que se puedan dar. Domingo, ¿te parece correcta estas órdenes de la Fiscalía? Me parecen correctas y cortas. Me parecen correctas y cortas. Bueno, a mí no me gustaría que lo que está sucediendo en esa región de la nación española, lo que está sucediendo en la región catalana, no me gustaría que conllevase la quiebra nacional, que conllevase la quiebra económica y que en su caso conlleve también la quiebra social. No hay duda de que quienes están jugando un partido con las cartas marcadas, saltándose cualquier norma constitucional de la que depende el Estatuto catalán y la región catalana, la Constitución española fue votada en el año 78 y está en vigor, y queriendo cambiar todas las reglas del juego, utilizando la violencia, y ahora entraré ahí, están llegando y quieren llegar hasta donde tengan que llegar.
Esto no estamos hablando de algo que ha ocurrido de 3 meses para acá, no, no. Esto ya empezó en los años 80. Aquí se le ha permitido, si se deja utilizar el símil, aquí se ha venido educando mal a un hijo de la nación española, que es la región catalana, una hija, y esa hija se le ha permitido todo, ha sido una maleducada, cuando era pequeña escupía a los padres, ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, ha sido una niña consentida esta región, ahora esta niña ha crecido y además está rodeada de mamporreros, está rodeada de delincuentes, está rodeada de personas que están dispuestas a tirarse a la calle porque no entienden de leyes, ni de respeto, ni de lo que es una democracia. Entienden más bien y tienen como referencia la actuación de la policía de Maduro en la dictadura venezolana y lo que ha ocurrido también y lo que viene ocurriendo desde hace 50 años en Venezuela. Incluso a esta niña se le ha dado una guardia de corps, gravísimo error, que son los mozos de escuadra, una policía regional que debe estar al servicio de España, que debe estar al servicio de la Constitución y que parece ser que están lo suficientemente adoctrinados, a pesar de que el señor Trapero es hermano de un guardia civil asesinado por ETA, no sé si se sabe eso, el señor Trapero es hermano de un guardia civil asesinado por ETA en Francia, que estaba en labores de información junto a un compañero. Le mataron a él y a otro guardia civil. Ha sido además, quiero recordar, en este mismo siglo XXI, a principios del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es el resultado de un Estado autonómico nefando en el que, lamentablemente, a nivel nacional se han cedido competencias en educación. Eso es lo que ha conllevado al adoctrinamiento de hombres y mujeres que tienen ya 40 años a lo largo de 3 generaciones, competencias en sanidad y sobre todo las competencias en seguridad. Y yo desde aquí reivindico que debe crearse un movimiento político a nivel nacional queriendo recuperar competencias de las comunidades autónomas y que vuelvan a las competencias nacionales, naturalmente lo que es las competencias en educación, lo que es las competencias en sanidad, e irremisiblemente, sin pensarlo siquiera, las competencias en seguridad. Se hace insoportable para la convivencia entre los españoles que existan cuerpos de seguridad regionales y autonómicos. ¿Por qué? Porque se creen que son los soldados de una autonomía. Y eso no es así, eso no puede ser así. Y termino en esta mi primera intervención. Habrá una segunda, supongo, ¿verdad, moderador? Sí. Venga, rápido. Es lamentable que se haya convertido en un héroe en esa región un terrorista condenado que se llama Otegi y que un catalán que era considerado progre, Juan Manuel Serrat, ahora parece que se ha convertido en un facha. Eso es el cambio que ha ocurrido en ese punto de la nación española que se llama Cataluña. Juan. No, Juan. Ah, Juan. Sí. Bueno, yo creo volver a insistir nuevamente en el tema. Yo creo que desde hace unos años ya por parte de los partidos que han gobernado este país, PP, PSOE, han dejado el tema de Cataluña abandonado cuando hubo posibilidades de solución en el año 2006 con un estatuto que se aprobó en el Parlamento, que se aprobó en el Parlamento de Cataluña también, que votaron los catalanes, y que un estatuto, gracias a los esfuerzos de Maragall, con una intención de encajar a Cataluña dentro de lo que era el Estado español, todo esto se vino abajo con los esfuerzos que hizo el Partido Popular para cargárselo, recogiendo firmas, haciendo las modificaciones convenientes en un tribunal constitucional que es un órgano político, transformándolo en un órgano político y liquidando ese estatuto. A partir de ese momento, muchas fuerzas políticas catalanas vieron que el encaje de Cataluña en el Estado español era imposible y empezaron a tomar una deriva de soberanismo a independismo. A ver, yo os voy a intentar centrar en el tema porque la historia la conocemos todos. En el pasado programa, la semana pasada también hablamos de ella.
Vamos a hablar de las soluciones. Eso ya lo conocemos. Yo tengo que, Entonces, no nos ir remitamos comentando a tanto, porque si no, yo creo que no avanzamos nunca en ese tema y nos volvemos a repetir en lo que ya hablamos la semana pasada. Eso, Os ruego, por favor, que nos ya centremos anteriormente. en la solución. Día 2 de octubre. Hombre, yo creo, desde mi punto de vista, la desobediencia civil ante una situación que no se ha puesto remedio por los dirigentes políticos, por su incapacidad política para, y voy a ser muy breve, pero lo mismo pido en todos los aspectos, sin recurrir a violencia, delincuentes, ni nada por el estilo, sino en términos políticos y en términos de, digamos, de sensatez y de diálogo. El recurso a la desobediencia civil, como están planteando muchas fuerzas políticas catalanas, ante una situación que ha sido insostenible, que no se ha podido, que no se ha querido solucionar por parte de los partidos políticos del régimen, pues ha llevado a una solución que es el derecho a votar, y es una voluntad de la mayoría de la población catalana que hay que respetar y hay que tratar de buscar una solución. Y esa solución no se encuentra mandando guardias civiles, creando conatos de nacionalismo patriótico, como estamos viendo en la televisión y difundiendo a través de la televisión, creando elementos que puedan dar lugar a la violencia, porque hasta ahora el pueblo catalán se ha manifestado y ha salido a la calle de manera pacífica, de manera, en algunos casos, recurriendo digamos, a la cordialidad, por llamarlo así de alguna manera, con fuerzas del orden, como se ha puesto de manifiesto días anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, así no se soluciona nada. Lo que tiene que hacer el gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista es de buscar una solución y negociar y ofrecer un diálogo que no se ha ofrecido nunca. Y esa es la... ¿Vais a hacer un acto el viernes? Sí, nosotros vamos a hacer un acto el viernes en la Alcazaba, en defensa de los derechos democráticos y de las libertades. En general, hablamos de derechos democráticos, como puede ser el derecho al empleo. Lo que no puede ocurrir es que se estén gastando todos los días 400.000 euros o más en mandar fuerzas de ocupación, fuerzas del orden a Cataluña, para controlar a una población que hasta ahora se ha manifestado pacífica, y sin embargo aquí en Extremadura pues tengamos que el problema de la sequía ha dejado sin emplear 400.000 jornales, y se necesitan porque la gente está pasando problemas. El problema de la vivienda, 1000 derechos democráticos que hay que resolver y no se pueden resolver de la manera que se están haciendo. Entonces, termino, hay por parte de las fuerzas del régimen, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, buscan una solución, porque de otra manera la crisis del Estado en este país irá a más y peligra no solamente ya el gobierno de Rajoy, que veremos qué pasa después del 1 de octubre, sino que peligra incluso la monarquía. Vale. Y si tanto interés tiene en mantenerla, que buscan solución a Antonio, visos de futuro. De momento la que está liquidada es la burguesía catalana en su representación política. Se la han laminado. Los señores que quieren imitar el viejo postulado de los famosos 10 días que estremecieron al mundo de John Reed, es decir, el Palacio de Invierno, el asalto al Palacio de Invierno. Conviene recordarlo porque el simplismo de una sociedad con desempleo y tal, se ha constatado, se ha configurado en Barcelona como un elemento para cerrar el robo desalmado de la burguesía, el 3%, Pujol, etcétera, etcétera, el aventurismo ridículo trasnochado de la Q con el bono de Mao todos, porque la economía de ahora no está con la fábrica Legión alrededor. Y una evidencia también, una solución, como decía Fran. Es decir, el bloque constitucionalista tiene que estar como una piña. Ya no vale decir si se equivocó Maragall, que yo estaba teniendo en aquel momento y conozco el tema. Yo era actor de primer nivel en aquel momento. Era alcalde de la ciudad, fui a la Olimpiada de Cataluña y puedo contar muchísimas cosas. Se le regaló una Olimpiada a Barcelona, se le regaló. Tenía mucha más entidad Madrid y más dotaciones. Fue el capricho de Maragall, vale, y de Narcís Serra, vale.
también elementos que han estado ahí jugando en contra. La posición indefinida del PSC. Porque mucha gente en Barcelona, familias mías, dice, qué pena que el PSOE ya se haya presentado con su sigla. Ahora que estamos al borde del abismo. Lugar, sitio, momento, circunstancia en el que el Estado tiene derecho a la fuerza, sin ningún problema. Lo hizo en la República. Porque lo que se ha estado jugando precisamente han sido a elementos levadura de una circunstancia de desempleo, de no sé qué, para aprovechar la ocasión. Siendo solidarios con Macedonia, con otros, e insolidarios con los andaluces, Venga, hombre, que ya está este tema ya trillado. Estoy muy de acuerdo en lo que ha escrito Juan Carlos Rodríguez Ibarra hace unos días. No en todo, pero en la inmensa mayoría. En la inmensa mayoría. El bloque constitucionalista tiene que estar hecho una piña, porque el momento es excepcional. Macron se ha dado cuenta del tema, porque en Europa, la Europa de los mercaderes no se dan cuenta. Si lo mejor para España sería salir de la Unión Europea, bajar la moneda, exportar, es un país turístico, como posiblemente harían ellos. ¿Qué crees? ¿Que la hoja de ruta que tienen no va por esa vía? En hacer una pequeña Albania, en hacer una pequeña, aprovechando la industria que le regaló Franco, Primo de Rivera, los Borbones y la democracia. Es decir, es que ese es el tema. Hablemos, como decía el presidente, hablemos de la economía, estúpidos. Hablemos de la realidad, y la realidad es que se quiere ser insolidario con quienes fueron históricamente solidarios. Soluciones. El bloque constitucionalista tiene que estar hecho una piña. Los aventureros que busquen otro momento. Segundo, Macron lo decía claramente, que Europa se dé cuenta de lo que está pasando. Porque si ese experimento funciona, ese experimento va a ser no problema de España, de todo. Lo ha dicho Macron, que está planteando en rehabilitar una idea que ya dijo Javier Solana no hace mucho. Crear un ejército europeo con carácter disuasorio, con carácter intervencionista. Militares. No, militares no. El derecho a la fuerza, lo dijo Cisneros, esos son mis poderes. ¿O qué crees? Que cuando se manifestó un señor con un clavel en la plaza Tiananmen, venga, hombre, y China es un capitalismo de Estado, por si tú no se te ha olvidado, que creo que no se te ha olvidado. Capitalismo de Estado. Venga, podríamos, en consecuencia, bloque institucional, y que Europa se dé claramente cuenta de que esto puede estar orquestado por terceros, a los que no le interesa Europa unida, fuerte, solidaria, y competitiva, o por lo menos autosuficiente en un sistema sostenible, de economía sostenible, de economía verde, de defensa medioambientalista. ¿Eso a quién le perjudica? ¿A Trump? ¿A quién le perjudica? ¿A los chinos, que controlan el 52% del comercio mundial? ¿A quién le perjudica? ¿Al nuevo zar? Pues posiblemente detrás hay gente que está moviendo hilos. A Podemos se ha demostrado, no es ciencia ficción, a los de la CUJ y a los otros que están ahí garantizándoles lo que sea. Pero evidentemente salvar la situación en estos momentos exige una actitud del Estado coherente, responsable y inmovible. Ya no vale decir si tuvo la culpa tal o si tuvo... No, mire usted, es que entonces nosotros vamos a tener que plantearnos desde Extremadura cuál ha sido nuestro papel histórico en la parte que aportamos al desarrollo de Cataluña desde el principio del siglo XX, en el que teníamos en el año 59 con 1,5 millones de habitantes y en Cataluña con 3,5, con poco más de 3. ¿Esto qué es? Y entonces, es decir, plantear, como dijo ayer en una tertulia de televisión el representante en Podem Común, de que ellos iban a ser solidarios, ¿cómo no iban a ser solidarios? ¿Pero qué está usted hablando? Estamos hablando del Estado, de la unidad del Estado, de una convivencia de 500 años y una irresponsabilidad absoluta, ya lo dijo Alfonso Guerra y lo comparto al 100%, que se tiene que haber aplicado el 155 de la Constitución. Venga, porque Antonio, si no, no hay salida. Dejemos una segunda ronda, ya muy rápida, por favor, que estamos en las postrimerías del programa. Primero, una aclaración. Ha mencionado Antonio Alcalde a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y simplemente hacer saber a la audiencia que Juan Carlos Rodríguez Ibarra ayer, martes, ayer, un artículo en ABC, escribió en la tercera de ABC un artículo. Con una ilustración, por cierto, con una bicicleta con las dos ruedas de los dos partidos, algo que aquí se ha dicho. Esa es una expresión muy mía. Bien, esa es lo que, como has mencionado alguna vez, ese particular, por eso ha sido una tercera de ABC de Juan Carlos Rodríguez Ibarra de ayer, martes. Bien, aquí el PSOE es clave. No nos engañemos. El PSOE es clave. El PSOE de nuevo está en una encrucijada de la historia. El PSOE o apoya el enfrentamiento civil o apoya las libertades y la democracia. Esa es la disyuntiva del PSOE. Y ahí está la historia.
Y a mí no me gustaría que se repitiese. Y el PSOE debe ya, de una vez por todas, dejarse de llevar por gente que lo que quiere es romper el sistema, romper España, y si hay que llegar al enfrentamiento civil, se llega. Aquí hay que empezar a hablar ya a la pata, a la llana. Y yo desde aquí digo que esto, el Estado de Derecho y la democracia, tiene que ganar. Y del mismo modo que a los violadores de mujeres, si se tiene que utilizar la violencia contra ellos, el uso legal y legítimo de la violencia está en el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, si tiene que utilizar la legítima fuerza de la ley con el uso legítimo de la violencia, tendrá que usarlo. Porque si no, estos catalanes que quieren, que son sediciosos, que tienen escrachados, que tienen arrinconados, que tienen muertos civilmente a más de la mitad de la sociedad catalana, a más de la mitad de los españoles, todos son españoles, pero esa mitad de catalanes que quieren seguir en España, más de la mitad, están muertos civilmente y están acongojados, por no decir otra expresión que queda muy clara, porque han sembrado el miedo en el cuerpo, al estilo que ya se ha hecho en Venezuela. Y esto nos estamos encontrando en Cataluña, y al pairo, los partidos antisistema, les interesa una España absolutamente débil para, en su caso, romper el sistema democrático español. Y yo desde aquí digo que si no es necesaria la violencia, que no se utilice. Igual que la policía, cuando va a detener a un violador, insisto, en este caso está hablando de un violador, que es la autonomía catalana, que está violando el Estado de Derecho y está violando las leyes. Y está escracheando y matando civilmente a quien no piensa como ellos. Si se tiene que utilizar la violencia, se va a hacer siempre en legítima defensa del ataque previo que están realizando estas instituciones catalanas. Juan, condensad lo que queréis decir. Es que, disculpad que me lo tome así, pero bueno, yo en primer lugar decirle, Antonio, que Macron bastantes problemas tiene en Francia, porque lo que quiere aplicar es una reforma laboral a imagen y semejanza de la que ha aplicado aquí, de la que ha aplicado aquí Rajoy. En cuanto al bloque constitucionalista, el PP es, como herederos del franquismo, es el que domina y el que tiene la hegemonía política en ese bloque constitucionalista al que se refiere Antonio, de PSOE y Ciudadanos, y el PSOE está cometiendo, desde mi punto de vista, un error político muy grande, porque está enganchado al Partido Popular, está siguiendo sus instrucciones, y de salir adelante lo que quiere el Partido Popular en Cataluña, con todo lo que está haciendo, la represión que está llevando a cabo, medidas represivas de carácter político, de carácter civil, de carácter judicial, etcétera, 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 va a sufrir consecuencias muy fuertes. El Partido Socialista Ciudadano pertenece a la rama del Partido Popular y encantado de la vida. Pero yo vuelvo a insistir lo mismo. Hay una mayoría de la población de Cataluña que quiere votar, y eso es la democracia, y eso es la voluntad de la mayoría, y las leyes se tienen que adaptar, tienen que seguir el camino de la voluntad de la mayoría de las personas. Si en este mundo se han conseguido toda una serie de derechos civiles, toda una serie de derechos económicos, humanos, etcétera, etcétera, ha sido siempre gracias a las luchas populares y en muchas ocasiones recurriendo a la desobediencia civil. Y lo que no puede hacer el Partido Popular, y no lo va a hacer, porque hoy por hoy a lo mejor impide que el referéndum se haga el día 1 de octubre, pero lo que no va a impedir es que el alejamiento emocional de la sociedad catalana respecto al Estado español, no respecto a España, sino respecto al Estado español, heredero del franquismo, cada vez va a ser mayor, y ese alejamiento emocional, antes o después, se va a transformar en una crisis de Estado, en una crisis de la monarquía, que probablemente se va a llevar por delante a Mariano Rajoy. Ya, pero en este caso, Cataluña
si fuera solidaria con el resto de España, podría ser, y como España la entendió, el resto de España, perdón, la entendió como locomotora intelectual, laboral e industrial del resto de España, aportando efectivos, materias primas, gente como nosotros que nos despoblamos, rompimos la familia, creamos ahí una terrible ruptura emocional entre los nuestros que se fueron, nos despoblaron, pero no los catalanes. Escúchame, sino las fuerzas claro, dirigentes la de Madrid y otras cosas, claro que sí. Pero ese tema hay que juzgarlo en el momento en que se intenta aprovechar la situación con oportunismo. Cuando he dicho yo que a Barcelona se regaló una Olimpiada, lo digo y lo afirmo, se le regaló una Olimpiada, que por cierto se gestó funcionalmente de la mano de un viejo camarada, camisa azul, el camarada Samaranch. Es decir, eso es una realidad. Por lo tanto, hay veces que las composturas hay que saber acoplarlas. Como es una realidad que la famélica Legión no está recorriendo las calles de Europa, ni de Barcelona, ni de Sevilla. Como es una realidad que el Partido Comunista, después de Praga, el eurocomunismo se replanteó unas cuestiones. Y su posición en España fue ejemplar después de una dictadura de 40 años. Ejemplar. Incluso quemándose, propició una paz social, una intente social importante que auspició una vía que posiblemente habrá que reformar, sin duda. Como en un momento determinado Schulz en Alemania ha gobernado con Merkel y ha perdido unos puntos y está en el 21 y pico %. Pensar que el PSOE va a desaparecer es una mentira. El PSOE es un partido que está en la piel de la sociología, del corazón y de la cabeza de la gente de aquí, de España, porque lo demostró históricamente que estaba con las dificultades, estaba ahí. Por lo tanto, estar con una autoridad de responsabilidad institucional no le merma absolutamente nada. Y le merma unos puntos. Bueno, pues ese es el costo de la responsabilidad colectiva, de la responsabilidad social, de lo que es el representante, no desde un punto de vista puramente sectario, sino desde un punto de vista de responsabilidad. Y remito a dos temas. La posición de Carrillo en su momento, tan mal interpretada por muchos, consecuente con aquello como le pasó a los italianos en su momento en el compromiso histórico, porque era otro el mundo que se avecindaba, se avenía, en el sentido de que de un proceso que Europa había asumido desde la Segunda Guerra Mundial, igual que ahora no puede perderse Europa en un planteamiento puramente de mercaderes y financieros, no, es otra cuestión. Por eso ha habido gente socialista, como planteó, ¿a quién mandó Azaña a negociar en Barcelona? Con Companys y la gente de la Lliga y de Convergencia, perdón, de Esquerra y demás. A Fernando de los Ríos, un intelectual, masón y krausista. No, es para comentar lo del viernes. Ah, vale, coméntalo, venga. Y para decirle una cosa, Antonio, el problema que tenemos ahora mismo en España... No. Voy a... No, porque tenemos que terminar. Yo recordar... No, Domingo, estás en mayoría, Bueno, bien, yo comentar recordar que el viernes tenemos un acto en defensa de los derechos democráticos y las libertades a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba. Sí, interviene Carlos Martínez, que fue presidente de ATAS y actualmente está en Alternativa Socialista. Interviene también otro compañero de la Organización en Defensa de lo Público, otro compañero de los Campamentos Dignidad. También intervendrá Álvaro Vázquez, concejal de Izquierda Unida, de aquí del Ayuntamiento de Mérida. Y también estaré yo para coordinar un poco el tema. De mí. A ver si le dan los mismos tiempos a ellos. Y ya está. ¿Ibais a decir algo? No. Sí. Claro. Pero si es un apunte, no sobre el tema. Ah, sí, ha anunciado. Hombre, anuncia un... No, sobre eso, sobre ese apunte. Sí. Es curioso. No va nadie del PP, ni del PSOE, ni nada. No, en un principio hemos pensado en dar... ¿Que sois los democráticos nada más que los que pensáis así? Perdón, es que no lo sé, perdona, es si que yo PP, tengo la duda. Atiende, si el PP pues es que y no el hay PSOE... democráticos en otros lados. No, si el PP y el PSOE quieren organizar un acto de esas características, pues que lo organicen, lo mismo que lo vamos a organizar nosotros. Ya, o sea, está bien, ¿no? En ese sentido sí te doy la razón. Unidad institucional, constitucional. Atención Europa, claramente. Y tercero, si el despropósito siguiera adelante de una manera turbia... Acaba, Antonio, que nos tenemos que cenar. Extremadura tendrá que pedir daños y perjuicios cuando se separa un matrimonio y el Estado. Espero que no, porque más deuda histórica, más deuda histórica. Sí. La semana que viene... Sí, a Cataluña. La semana que viene hablaremos del día 2.
El día 1, evidentemente, será la crónica, pero lo importante es qué va a pasar a partir Ojalá del día no tengamos- 2. no Y a tengamos ver qué que sucede hablar- y a qué panorama nos vamos a no tengamos enfrentar. que hablar de desórdenes públicos, ni de tumultos, ni de heridos, Domingo. ni de policías Domingo, hasta ahora la arrinconados. población catalana ha mostrado Yo creo que a nadie le una interesa, seriedad y creo un que a nadie le comportamiento interesa. pacífico total. Sí, sí. No le interesa a los Se ha visto independentistas ahora, se ha visto y no le cómo se han interesa portado y lo que a han los hecho con la Guardia constitucionalistas. Civil y con los coches de la Guardia Civil. Ha sido Nos vamos, muy pacífico, señores. muy democrático. Gracias a Juan Viera, Antonio Vélez, Ha hasta sido la un próxima placer otra semana. vez estar Y con Domingo vosotros. Hidalgo, Muy gracias. bien, muchas gracias. Estar Y a con us- vosotros es un placer. Y a ustedes agradeceros A la como recíproca. siempre su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales donde pueden ver programas como este, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y emplazarles a una nueva edición de La Picota. Será ya este jueves en las 643. Buenas noches, que sean felices.